empieces en algo antes de que empecemos. Piensa en esa parte de tu vida de la que no hablas, esa que cargas en silencio, la que no le cuentas ni a tu mejor amiga, ni a tu mamá, ni a tu pareja, la que aprendiste a guardar tan bien que a veces hasta tú misma se te olvida que está allí. Todas tenemos una. Bienvenida a Silviando. Yo soy Silvia Mireles y hace unas semanas estrenamos este podcast con Laura Garza, hablando de cómo las mujeres podemos empoderarnos con nuestro dinero. Hoy quiero llevarte a otro lado. Hoy no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de algo más íntimo, más personal. Vamos a hablar de las cicatrices que nadie ve, de las sonrisas que aprendimos a poner para sobrevivir y de algo que muy pocas mujeres saben, que sanar es posible. No es rápido, no es bonito, no es lineal, pero es posible. Y hoy te voy a presentar a una mujer que lleva 20 años demostrándolo. Su nombre es Antonieta Coelho. Es escritora, conferencista, creadora de procesos de transformación humana y lleva más de 2 décadas acompañando a mujeres a regresar a sí mismas. Es tanatóloga certificada, Heal Your Life Teacher, coach en terapia asistida con caballos, maestra de yoga, meditación, consteladora familiar, terapeuta en biomagnetismo y coach en cambio de hábitos. Pero antes de todo eso, antes de los talleres, las certificaciones y su gran novela Memorias Ocultas, Antonieta fue una niña y como muchas de nosotras, tuvo que aprender a sanarse a sí misma primero, para después aprender a sanar a otras. Así que ponte cómoda, sírvete un café, sube el volumen, porque lo que viene en los próximos minutos va a resonar contigo. Y si es así, probablemente lo necesitabas. Bienvenida, Antonieta, es un placer tenerte el día de hoy aquí. Silvia, muchas gracias por la invitación. Estoy bien contenta de que se haya abierto este espacio, esta invitación, para poderle dar voz a Memorias Ocultas y pues que sea como el espacio o la plataforma para que llegue a muchas mujeres. Entonces me encanta estar aquí. Gracias. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, pero primero, para todas esas personas que no te conocen, ¿quién es Antonieta Coelho? Bueno, mira, te voy a hablar desde el ser, desde la mujer. Uh-huh. Más allá de la formación que tenga, soy una mujer muy curiosa de la forma en que el ser humano es capaz de autosanarse, y eso lo descubrí desde muy, muy pequeña. Entonces, pues me puedo definir como una mujer muy sensible, muy conectada, con muchas ganas de servir, con muchas ganas de aportar a más mujeres. Y bueno, pues también soy mamá, y ¿sabes qué? Yo creo que es una de las preguntas más complicadas para el ser, para el ser humano, es ¿quién eres? Sí. Porque somos muchas cosas, ¿no? Sí. Pero hoy puntualmente vengo a hablar de la persona, de la mujer que soy, que ha construido precisamente esto, ¿no? El desarrollo humano, el acompañamiento a otras mujeres. Entonces, desde ese espacio quisiera contestarte. Claro. Soy esa mujer muy sensible, con mucha intuición y con mucha empatía hacia la vida de las demás mujeres que me rodean y la mía propia también, por supuesto. Entonces, pues sí, soy una mujer muy sensible y con muchas ganas de acompañar a más mujeres en un proceso de sanación, porque creo que en cada ser humano existe el potencial de autosanar. Yo lo fui descubriendo con el paso del tiempo y pues soy esa mujer que desde hace 25 años se conectó con este tema de autosanación y soy la mujer que lo comparte desde hace 25 años, que da talleres, que da conferencias, que da acompañamientos y bueno, pues ahora escritora. De Memorias Ocultas. De Memorias Ocultas, y así es, que en un momento vamos a platicar acerca de este hermoso libro que has escrito. Gracias. Pero bueno, vamos a empezar. Tú ahorita lo comentabas, tienes 25 años acompañando a mujeres a descubrir esta autosanación. Así es. Que este es un término que acabo de descubrir contigo. Pero, ¿dónde estaba Antonieta hace 25 años? ¿Cómo fue que inició todo este proceso en el cual tú te diste cuenta, oye, yo me puedo sanar? Qué interesante pregunta. Y hay todo un camino recorrido atrás, pero hace 25 años definitivamente, aunque en esencia sigo siendo la misma,
pero la conciencia era muy distinta, ¿no? Okay. Hace 25 años no tenía tantas herramientas como hoy, y hace 25 años precisamente estaba en el autodescubrimiento a través de muchas experiencias de mi vida, en una separación muy dolorosa, siempre cuestionándome. Hace 25 años, y repito mucho porque son un montón de años. Claro, no, sí, definitivo. Es todo un camino que he recorrido, y si voy hacia atrás me doy cuenta de todos los avances que he tenido y cómo ha cambiado la percepción que tengo de la vida, la percepción que tengo de las historias, de mí misma, pero sobre todo la conciencia que he ido desarrollando, que he ido expandiendo. Yo creo que la conciencia es como una esponja. Okay. Y en aquel momento hacía pues lo que con mi conciencia de ese entonces podía. Y sí era más limitado, era joven, inmadura, y aún así te digo que estaba pues esa capacidad de autosanar y de autoexplorarme, y definitivamente estaba pues en pañales. Okay. Pero siempre latente esta sensación de existe algo más. O sea, si hay personas felices, y si hay personas abundantes, y si hay personas alrededor pasándosela muy bien, no tengo por qué ser yo la excepción. Okay. ¿Sí? Necesito hacer algo, hackear de alguna manera mi vida, sí, para lograr estar en la vibración que quiero estar. Yeah. Sí. Entonces, pues sí, no sé si contesté tu pregunta, pero en esencia la misma, igual pero diferente a la mujer de hoy. Yeah. Y pues ahora con mucho más herramientas, pero siempre con esa intuición, con esa curiosidad del dolor. Siempre he tenido esa curiosidad del ser, de decir de dónde viene el dolor y cómo se puede sanar. Eso lo traigo desde muy chiquita. Lo que estoy captando es que tu esencia siempre estuvo ahí, desde que eras una niña, porque esa curiosidad no se ha ido. Claro. Ahorita tú la sigues llevando o la sigues cultivando. No se ha ido esa curiosidad. Lo que ha cambiado, es, lo que comentas ahorita, es esa conciencia de saber que ahí existió. Exacto. ¿Sí? Sí, mira, siempre hay como estos cuestionamientos. Y siempre me he cuestionado muchas cosas. La curiosidad siempre me llevaba a cuestionarme todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que me cuestiono es, ¿nacemos con los dones o los dones se van desarrollando como habilidades dependiendo de las vivencias que hayas tenido? Yo me voy más por la segunda parte. Si hay dones con los que uno nace, como cantar, pero todos podemos aprender a cantar, o escribir, pero todos podemos aprender a escribir. Yo creo que los dones que fui desarrollando, los cuales me llevaron a la autoexploración, a la autosanación, y descubrir que en todos los seres humanos existe latente esa capacidad de autosanar, se fueron desarrollando a través de mis vivencias. Entonces, eso le aporta a mi vida un gran valor que yo comparto ahora con más personas. A lo que voy es que no es un don, sino que es una habilidad aprendida y desarrollada según las vivencias desde la infancia hasta la etapa de adultez. Y ahora, dentro de estas vivencias y esta curiosidad que te mantiene activa y te mantiene sensible hacia las demás personas, ¿qué fue lo primero que descubriste? ¿O qué herramienta, qué práctica empezó a despertar ese momento de decir, hay algo diferente, sí puedo sanarme? Yo creo que esto sí fue muy de manera orgánica e inconsciente, a una edad muy temprana. Siempre me gustaron mucho los libros, leer. Tenía una enciclopedia, no sé si te acuerdas de esas enciclopedias amarillas de cuentos. Ah, sí, claro. Sí. Que tenían como las pastas amarillas y con el lomo del libro de colores. Bueno, me encantaba, era mi favorita, y la leía. Entonces, a raíz de mi amor por los libros, empecé yo a escribir todas estas cosas que era difícil comunicarte con los adultos. Entonces, para mí, en ese momento, la escritura fue un escape. Un escape donde escribía cosas que veía, pero no podía ponerles una emoción o un sentimiento en ese momento, entonces yo lo escribía. Y de esa manera reconocía yo lo que yo estaba sintiendo. Y lo releía una y otra vez y lo modificaba y hacía historias. Entonces creo que esa misma curiosidad de cuestionarme me llevó a la escritura, y a través de la escritura me fui autodescubriendo. Todos los días. Sí, era una práctica que hacía muy diaria, muy mía, muy en secreto también. Era esta parte de, es mi lugar seguro, que nadie vea mis cuadernos, mis diarios,
y una manera de vaciarme, de Ajá. vaciar todo lo que traía en la mente, todo lo que traía en el corazón, y lo escribía. Ahora, comentas ahorita que te gustaba escribir. ¿Qué encontrabas en ese tiempo que tú te dabas para escribir, para sentarte y como decías tú, es que nadie lo lea y que nadie lo descubra? ¿Qué veías de Antonieta en esos párrafos que tú escribías en tu diario? Primero veía mi capacidad de autoobservarme a tan temprana edad. Okay. ¿Qué edad tenías? Pues como 7 años, 7, 8 Wow. años, cuando empiezas a escribir de una forma más suelta, Okay. cuando empiezas a leer de una manera más consciente. Okay. Yo creo que 7, 8 años Okay. escribía, a veces poemas, a veces hacía cuentos de lo que me pasaba. Okay. Pero un poco ya más grande, como a los 12 años, que ya completamente la escritura más fluida. Me daba cuenta que al momento de escribir me conocía. Si me pasaba un suceso en la escuela, Okay. si tenía algún tema con un maestro, en mi casa, Okay. con mi hermano, no sé. Okay. O sea, ahí sentía yo que podía vaciar cómo me sentía, y a la hora de releerlo me daba cuenta y me observaba. Era como si el observador me estuviera diciendo, esto es lo que eres. Okay. O sea, esto es lo que estás viviendo. Okay. ¿Sí? Entonces, aterrizarlo y escribirlo y luego leerlo me hacía todo el sentido de lo que estaba sucediendo, y yo misma me respondía esas respuestas que buscaba. Okay. Entonces la escritura me lo daba, y Okay. se convirtió en un espacio muy seguro para mí, Okay. que aparte era como un espejo, era como si alguien me estuviera viendo, pero en realidad era yo misma escribiendo mis memorias, escribiendo mis sucesos, mi día a día, las circunstancias de retos. Ajá. Y al leerlas me daba mucha información de cómo venía actuando. Ok. No sé si es extraño, ¿no? Pero sí. Así es como yo empecé como mi vínculo con la escritura. Ahorita que estás platicando esto, y no me quiero adelantar, pero sí te lo quiero comentar, ahora entiendo la fluidez de Memorias Ocultas. Sí. O sea, porque al momento en que, no voy a dar ningún spoiler, no voy a decir nada del libro, pero sí te quiero decir que al momento de que yo lo leí, lo sentía muy cercano. Okay. O sea, sentía ese amor y cariño que le pusiste al libro, a esta novela, no se sentía forzado. Pero claro, o sea, traes todo una práctica de escritura desde los 7 años, sí, y se ve reflejado en el libro. Yo creo que sí, la palabra que yo puedo asociar con lo que me estás diciendo es orgánico. Okay. Sí, tengo muchísimo material que me pongo a leer y digo, wow, claro que no es la misma narrativa que ahora de adulta. Ajá. Pero en esencia es lo mismo. Okay. Es desnudar el alma, okay, es que el ser hable sin juicio, okay, sin miedo a ser señalada, tal cual como se escribió Memorias Ocultas. Okay. O sea, desde la autenticidad, desde la transparencia, desde el decir, pues esto es lo que hay, okay, y está bien. Ok, muy bien. Sí. Ahora, empezaste a descubrirte con la escritura. Después de la escritura, te abrió un campo en el cual dijiste, wow, o sea, qué interesante, porque aquí estoy descargando todo lo que no puedo decirle a nadie más. Después de la escritura, ¿qué fue lo que descubriste que te ayudó también a esta parte de la autosanación? Pasaron algunos años. Ajá. Me quedé mucho tiempo con la escritura, mucho tiempo. A diferencia de hoy, ajá, antes no era de verbalizar tanto, de hablar tanto, era muy como hacia adentro, hacia escribir y guardar, escribir y guardar, y esa era mi manera, como mi catarsis. Hoy sé que se llama así, en aquel momento no sabía, solamente era una herramienta para mí. Pero pasaron algunos años y conocí varios autores, como siempre me gustó mucho leer, y empecé leyendo mucha autoayuda de todo tipo. Entonces, varios de los autores que leía, pues hablaban mucho de cómo somatizamos todo en el cuerpo. ¿Sí? De que todo lo que no se habla se somatiza. Todo lo que callas, el cuerpo encuentra la manera de hablarlo. ¿Sí? Si no lo sacas por tu boca, si no lo sacas escribiendo, si no hay una manera de sacarlo, el cuerpo pues ahora sí que lo somatiza. Entonces aprendí de varios autores eso precisamente, que todo se queda en el cuerpo
Y ahora, ¿cómo lo saco del cuerpo? Y como siempre he sido muy curiosa, pues descubrí que la escritura era terapéutica, pero me quedaba ya corta. Entonces, ¿ahora qué hago? Sí. Aprendí a meditar, aprendí cómo podía yo desarrollar un método por medio de movimientos de yoga para trabajar con las emociones atrapadas en el cuerpo. Después, con el tiempo, me di cuenta que eso se llamaba terapia somática. Pero yo todo lo que he integrado en mi vida ha sido de una manera muy autodidacta y muy orgánica, porque ha sido a través de mi propia sanación que he ido pues sumando las herramientas. No es que yo haya querido dedicarme a esto, sino que ahora sí que me fue encontrando el destino, ¿verdad? O sea, a mí me hubiera encantado a lo mejor ser, no sé, otra cosa, ¿no? O sea, cantante, tal vez me encanta cantar, aunque no canto, pero me gusta mucho. Pero la vida me ha llevado hasta estos caminos. He intentado darle por otro lado, pero siempre me regresa al momento de acompañar, de servir, de guiar, y digo, bueno, ya, está bien, me voy por este rumbo, porque por más que yo busco otros caminos, o he buscado otros caminos de expansión, me siguen llevando hacia el desarrollo humano por alguna razón, de una manera muy fácil, muy orgánica, es lo que se da, se me da como muy suave, muy sutil, y entonces, pues descubrí a través del yoga y la meditación que más allá de una práctica que nace en la India y de todo esto, la verdad es una comunión entre tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y cada vez que haces una postura es como tener una conversación muy profunda contigo, y el cuerpo ahí habla y lo puedes escuchar, y te das cuenta qué lugares necesitan de tu atención, qué espacios, porque duele, porque no hay flexibilidad, porque duele la garganta, porque duele el pecho. Entonces, esta misma curiosidad me ha llevado a estudiar muchas cosas. Por ejemplo, la medicina tradicional china, cómo cada órgano está asociado a cada emoción, como los pulmones se relacionan con la tristeza, como los riñones es miedo, como el estómago incertidumbre. Todo está conectado todo el tiempo, por eso siempre digo, todo es uno, estamos conectados, todos los caminos llevan hacia donde mismo, y cada que he leído a diferentes autores me doy cuenta que todo es exactamente lo mismo. Entonces, reconocerlo, integrarlo, resignificarlo, pues es lo que me ha dado a mí como la pauta de sanar yo, experimentarlo en mí, atravesar el dolor, que ha sido bien importante en mi camino. Cada herramienta que yo utilizo o que yo he agarrado es como para atravesar el océano, ese océano profundo, oscuro, la parte no tan luminosa del ser, porque somos luz y sombra. Entonces, pues vas cargando con tu cajita de herramientas para atravesar el dolor, y así he ido sumando mucho. Entonces, a la hora de atravesar el dolor me di cuenta que sí hay mucho detrás de eso, hay mucho que hacer, hay mucha esperanza, hay mucho amor también, porque detrás de cada situación difícil siempre hay una intención de amor muy profunda, y descubrirlo y acompañar a más personas, o mujeres en este caso, a que lo descubran, pues ha sido mi camino los últimos 20 y tantos años. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, respondiste de repente me voy porque me apasiona el tema, claro, y me voy. Claro que sí lo respondiste. Ahora, ¿qué te apasiona el día de hoy de tu trabajo? ¿Qué te hace despertar todas las mañanas y decir, estoy en el lugar donde debo de estar? ¿Sabes qué me llena así el corazón muchísimo? Ver a mujeres como yo estaba hace 25 años y empezar a ver su proceso de habitarse, de reconocer, de resignificar, de dejar el estado de victimez para entrar en un estado de conciencia. Eso me apasiona. O sea, es la evidencia de lo que yo descubrí hace muchos años y que me costó a mí, muchos otros más, integrarlo. Ahora quiero compartirlo y que no sea tan largo el proceso y tan solitario, sino hacerlo en comunidad, en grupo, en círculos de mujeres. Hace
pues 30 años no existía tanta información que ahora hay. Okay. Entonces lo que yo quiero y me apasiona es justo eso, crear comunidad, hacer redes de apoyo para que una mujer no tenga que pasar la tan mal después de un divorcio, después de una separación, después de una pérdida gestacional, después de un abuso, que de verdad se sienta abrazada y apoyada y que sepa que no está sola, que hay más mujeres pasando por esto, pero tal vez en sus casas, aisladas, porque no es fácil venir a sentarte a un micrófono y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando esto. No es fácil decirlo ni en el núcleo familiar, mucho menos en el núcleo social. Entonces, de verdad, abrir estos espacios, que te agradezco muchísimo, se me hace bien poderoso, bien sanador y sobre todo como con un espíritu de servicio muy, muy grande, muy grande, muy valioso. Sabes que ahorita estás comentando dos conceptos y quisiera que de una manera muy sencilla, porque los hemos escuchado, pero creo que a veces no logramos entender si estoy de un lado o estoy del otro. Hablabas de victimizarse y estar conscientes. ¿Cómo podríamos detectar si yo me estoy victimizando o si yo ya estoy en el proceso de estoy siendo consciente de lo que sucede? Te lo voy a responder desde mi experiencia, para dejar claro que todo esto que yo comparto es desde mi experiencia, no es desde una expertise, ni por que sea terapeuta, ni psicóloga, ni nada de esto. Me encanta esa idea porque creo que así conectamos más con las personas y entendemos de dónde viene. Claro. Este proceso de sanación. Sí, este proceso que yo les comparto es desde mi experiencia personalísima, que la comparto con mucho amor con más mujeres y las acompaño desde mi experiencia muy orgánica. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo me di cuenta de que estaba en el estado de víctima? Y lo voy a voltear hacia mí, para no hablar de alguien más, sino de mi propia experiencia. Sí. Me di cuenta cuando yo estaba en el papel de víctima porque me repetía mi historia una y otra vez y creía que desde esa historia era lo único que iba a poder lograr. Okay. ¿Sí? Entonces hubo abandono, sí hubo algunos temas muy difíciles y yo seguía viviendo a través de esas heridas una y otra vez y creía que no iba a alcanzar absolutamente nada en mi vida porque ya me había marcado cierta historia. Okay. Ahí es cuando te sigues contando la misma historia una y otra vez, o culpando a tus padres, o culpando el entorno en donde creciste, o siempre dando la responsabilidad de tu vida a algo más hacia afuera. Ahí estás en la víctima. Cuando te haces 100% responsable de, ¿sabes qué? Esto es lo que me tocó vivir, lo asumo mi responsabilidad. Eso me da el poder de elegir cambiar. Y ahí entonces automáticamente entra la conciencia a resignificar y a decir, no eres lo que te pasó. Bueno, hay muchas teorías que dicen, ¿verdad? Muchas corrientes que dicen que uno elige dónde vivir, que uno elige dónde nacer, a los padres que tenemos los elegimos, pero no me voy a meter en tantas teorías. Mejor más aterrizado en lo que yo he experimentado y es, si no elegí yo dónde vivir y ahí nací, sí puedo elegir qué hago con lo que me está sucediendo. Eso automáticamente te saca de un estado de víctimas. Y no digo que sea mal o que esté mal que una mujer esté en un estado de víctima. No, al contrario, o sea, tengo mucha empatía por esas personas porque yo misma estuve en ese papel. Pero sí también sé que es posible salir de ahí. Sí es posible. Sí es posible, pero hay que pasar por ciertos procesos. O sea, hay que aprender a pedir ayuda. Hay que tocar fondo, hay que rendirse me duele, pero en vez de quedarme en la víctima, de todas maneras me está doliendo. Entonces, si me va a doler, voy a sacar algo muy bueno de este dolor y no nada más me va a doler para vivir en el dolor, porque no es lo mismo, por ejemplo, que te duela algo que vivir en el sufrimiento constante. No es lo mismo que algo te enoje a vivir enojado permanentemente. Entonces sí se pueden vivir las emociones, todas se vale estar enojada, se vale estar triste, se vale llorar. Lo que no nos aporta o lo que no es parte de lo que abraza la conciencia es quedarte en un estado permanente de sufrimiento. El dolor, a veces es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional.
y a veces no lo entendemos, pero de verdad que yo lo he vivido así. Okay. O sea, tengo evidencia de que es real, de que el Sí. sufrimiento es completamente opcional. Ya. Quedarte en un estado permanente en el sufrimiento. Sí. Ahora, Eso conecta con la víctima. todo eso el conecta tiempo. con la víctima, Sí. sí, así es. Ujú. Cuando nos hacemos conscientes de que, ahorita lo decías, y me gustó ese ejemplo, del podemos estar enojados un momento, pero no vamos a estar enojados todo el tiempo. Y ¿verdad? quiero aclarar algo Sí. con mucho respeto, Sí, porque la palabra víctima abraza muchos términos. ok. Yo puntualmente estoy hablando de quedarme como víctima de mis propios pensamientos y Ujú. mis propios sentimientos. Sí. Nada tiene que ver con lo que hay afuera, ¿sí? Sí. Porque pueden escuchar mujeres y decirme, a ver, espérame, Sí. yo fui víctima de abuso y ¿qué tengo que ver con eso? Sí. ¿Ok? Sí, tienes razón, estabas ajena a esa situación, Ujú. pero el resignificar y el no quedarte de víctima de tus propios sentimientos, de tus propias emociones y Ujú. tu estado vibracional, eso sí depende 100% de uno mismo. Sí. Entonces, nada más como Sí. para respetar mucho esa parte. Sí, que me parece excelente que lo aclares porque tienes toda la razón. Estamos hablando de la persona. De la persona. O sea, de del la ser. persona, cómo se siente, ¿verdad? O sea, Ujú. como si yo me siento víctima Ujú. o yo me siento consciente. Ajá. Cuando cambio ese chip de decir, me pasó algo, me quiero quedar en ese estado toda mi vida o quiero algo diferente para mí, bueno, eso ya sería mi responsabilidad, Así es. ¿verdad? 100%. Es como cuando hablamos del perdón, Ajá. que muchas veces nos enganchamos tanto Ajá. que creemos que el no concederle el perdón a alguien más, Sí. pues le va a afectar a la otra persona, cuando Ok. realmente a la única persona que nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Claro. Es como pensar que si yo abro una bolsa de carbón para lanzártela, Ujú. pues ¿quién va a quedar todo sucio, todo negro, con las Sí. manos todas manchadas de carbón? Pues la persona que las está lanzando. Que igual y no le vas a dar ni una vez a la persona enfrente. Sí. Bueno, así funciona el perdón. Ok. Sí, justo así. O sea, yo estoy pensando que te voy a atacar Sí. y por eso no te perdono, pero en realidad yo soy la que me estoy haciendo daño al no soltar, al no perdonar. Sí. Sí. Al no aceptar la responsabilidad al 100 de lo que me sucede. Ya. Ujú. Ahora, ¿cuál fue el momento? Porque, bueno, comentabas que desde los 7 años escribes y después empezaste a darte cuenta que con la meditación, con la yoga, eso te ayudaba a poder sacar emociones. ¿Cuál fue el momento de quiebre en el cual dijiste, oye, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no voy a estar en ese papel de víctima, me quiero empezar a ser consciente? ¿En qué momento fue en el que decidiste, aquí voy a hacer el cambio? Fíjate que no hubo un momento en específico, ¿Sí? sí hubo varios eventos, Ajá. sí hubo varios eventos que se fueron juntando, pero más bien fue ese cúmulo de situaciones Ajá. de, no sé, 5, 6, 7 años seguidos, Sí. en donde yo decía, a ver, esto no se siente bien, tiene que haber algo más, Ok. tiene que haber algo más. Ajá. Y justo, si le puedo nombrar de esa manera, el momento de quiebre fue voltear a ver las heridas. Ok. Ese es un momento de quiebre fuerte para el ser. Ok. O sea, verlas porque a veces andamos anestesiados por la vida Ok. o nos anestesiamos con muchas cosas, con todo lo que tiene que ver con lo exterior, Ajá. que si las compras, que si las sustancias, el juego, bueno, todos los distractores externos Ok. es una anestesia. ¿Sí? Ok. La televisión, Ok. el teléfono, Ok. la comida. Ok. Entonces, el dejar eso a un lado, dejar la anestesia y voltear hacia adentro es un fuerte quiebre, porque es cuando haces un inventario real de cómo estás. Ok. Entonces, ¿cómo me siento? A ver, si te quitaran todo, si te Sí. quitaran casa, si te quitaran trabajo, si te quitaran autos, si te quitaran la cuenta bancaria, Sí. ¿cuál es tu inventario? ¿Qué queda? Sí. O sea, ¿quién es Antonieta sin todo eso que ha construido? Ok. Entonces ahí te das cuenta de las inseguridades, de los miedos, de las heridas abiertas con las que había yo venido pues creando mi vida. Ok. Y ya una bandita no era suficiente porque tapas una herida y se infecta y luego le quieres poner algo, pero ya la otra se está abriendo. Y Ok. entonces el momento de quiebre fue darme cuenta
que después de regresar del campo de batalla, pues hay heridas que hay que sanarlas, porque si no ya no puedes avanzar. Okay. Entonces rendirte y decir, va, Okay. o sea, necesito entrar profundo a lo que me está doliendo y ya no puedo postergarlo porque lo estoy arrastrando, lo estoy repitiendo, solo cambias de escenario, solo cambias de personas, pero sigue tocándose el mismo programa, Okay. el mismo una y otra vez, y Okay. es cuando despiertas y dices, ya no quiero seguir repitiendo estos patrones, tengo Okay. que voltear a ver mis heridas. Sí. Y ahí es el punto de quiebre cuando tocas fondo, y realmente al tocar fondo, pues vas hasta abajo. Sí. Y es la única manera de que tocas impulso. Okay. O sea, tocas el piso y sales a flote. Okay. Y Yeah. creo que ese fue el punto de quiebre, el voltear a ver esas heridas que por mucho tiempo pensé que estaban resueltas porque había desarrollado pues una capacidad de funcionar, pero no es lo mismo funcionar a vivir. Hacer una vida funcional no es lo mismo que vivir realmente con todos tus sentidos. Okay. Porque cuando traes heridas que no están sanas, que están infectadas o vas sobreviviendo, sí. y no puedes vivir con esa plenitud porque aparte se nota, porque te quedas corto en todo. Okay. Te quedas corto en dar, te quedas corto en recibir, te quedas corto en abrirte, porque te vas haciendo una coraza, porque duele. Okay. Entonces te abrazan y duro, ¿no? Okay. O quieres decir palabras de amor y te quedas corto, porque Okay. no vaya a ser que me toque alguna de las heridas. Okay. O las relaciones interpersonales se ponen interesantes y complejas, sí. porque ahí vamos relacionándonos desde la herida. Okay. Entonces todo esto pues te hace que te cuestiones y empiezan ahí los quiebres, los estiramientos, que yo les digo es un estiramiento, te incomoda, o sea, un punto de quiebre es algo que te incomode mucho, porque entramos en una zona de confort en donde aprendimos a vivir con las heridas, ya sabemos cómo limpiarlas, ya sabemos cómo ocultarlas, que nadie las vea, entonces el verlas pues nos incomoda, y yo siempre les digo, tu crecimiento está en tu zona de incomodidad. No en tu zona de confort, está en tu zona de lo que te incomoda. Ahí es donde vas a crecer. Yeah. Qué enriquecedor escucharte decir, oye, a ver, no es de la noche a la mañana. O sea, esta parte de ser humano, de ser capaz de funcionar, aún y que esas heridas las traemos, como dices tú, tan mejor tapadas con una curita. Así vamos por la vida. Todos vendados, con muletas, en silla de ruedas, vamos funcionando con lo que podemos. Con lo que podemos, así es. Pero me da un rayo de esperanza el decir, oye, a ver, somos funcionales, pero no estás viviendo todo lo que tu potencial te da. Exacto. Pero para poder llegar a ese potencial tienes que abrir esa herida y sanarla. Y sanarla. O sea, no vamos a poder cambiar lo que pasó, pero sí podemos sanar nosotros, ¿no? Claro, y es que la idea no es querer cambiar lo que sucedió, es abrazar el pasado y resignificarlo y no vivir desde las etiquetas de soy la abandonada, soy la que no tuvo hijos, soy la infiel, soy la enferma de tal diagnóstico. No, es quitar las etiquetas, resignificar la historia, es bien, bien importante. O sea, de verdad es como honrar todo tu proceso que viviste y decir, bueno, ¿para qué estoy viviendo todo esto si no va a salir algo muy bueno de todas estas vivencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de querer traspasar el dolor? Si después de que pase me voy a volver a quedar en la misma historia, entonces nada más estoy sufriendo por sufrir, no para evolucionar. Sí. Entonces no hay una verdadera transformación. Sí. O sea, cuando te empiezas a transformar, los estiramientos pues te incomodan, duelen, te hacen cuestionarte tus creencias, tus valores, de qué estás hecho, si puedes o no con esto, con la vida. Pero una vez que atraviesas el dolor te das cuenta que las cosas quedaron atrás y que puedes darle un nuevo sentido a cada etapa de la que estés viviendo. Pero eso solamente se puede hacer desde la conciencia, porque desde la personalidad, o bueno, no personalidad, desde el estado de víctima,
no lo puedes ver, porque estás en el dolor, en un profundo dolor y resentimiento hacia tu historia, hacia lo que te pasó, queriendo cambiar desde el dolor lo que te sucede, y eso es imposible. No puedes, uno no puede transformar con el mismo nivel de conciencia que se creó un conflicto. Entonces necesitas hacer una expansión de tu conciencia es como subirte al techo de un edificio y ver lo que sucedió para poder resignificar y para poder reacomodar, ordenarte otra vez y ahora sí decir, ya vi qué es lo que necesito mover. Siempre digo eso, me encanta porque les digo, a ver, lo que puedes ver lo puedes mover, pero para ver necesitamos salirnos de la víctima, hacernos responsables y decir, ¿cómo llegué a este punto? ¿Qué fue lo que hice para llegar a este punto de mi vida que me está causando un conflicto? ¿Cómo lo resuelvo? Sí. Entonces esa curiosidad de decir, tiene que haber algo más que vivir en el conflicto, que vivir en el dolor, porque hay personas que sí logran hacerlo, porque hay personas que les ha pasado tanta cosa y o sea, están gozosas, con ganas de vivir y con ganas de más. Y ver a ese tipo de personas me inspiraban muchísimo, mucho. De hecho, en Memorias Ocultas hay historias, todas somos Aura, siempre digo, porque hay historias de muchas mujeres que pudieron salir adelante, así tuvieron una vida muy difícil, muy, muy difícil. Ahorita mencionabas, y bueno, lo hemos estado mencionando en esta entrevista, tú mencionas una frase que para mí se me hace muy poderosa, es tu historia no te define. ¿Hubo algún momento de tu vida en el que experimentaste esto? Sí. Fíjate que, bueno, uno de los momentos así donde yo sentía que traía toda la historia en la espalda, así de wow, por ejemplo, cuando pasé por mi proceso de divorcio. Fue una situación que yo decía, a ver, me está definiendo la historia porque todas las etiquetas de la sociedad era, híjole, no tengo el mismo valor, o sea, esto es una creencia adquirida, ¿no? Por el entorno. No tengo el mismo valor que una mujer casada. Desde ahí dije, a ver, no, tengo que resignificar esto. O sea, me voy a quitar para empezar esa etiqueta y vuelvo a ser una mujer soltera, si lo quiero resignificar, y valiosa, porque tener o no tener una pareja no significa que valgas menos, en lo absoluto. Y te comento esto porque como esos detalles hay muchos que marcan por las creencias adquiridas, heredadas por el entorno, por la familia, por cómo te ven, la sociedad, por cómo te sientes que si perteneces o no, si estás de una forma u otra. Y te estoy hablando de hace muchos años, ¿verdad? Ya es un poco más sutil todos estos temas, pero sin embargo siguen marcando muchísimo a las mujeres. Mucho en la sociedad, en cómo te ven, en si llegas sola o si llegas acompañada, y no debería, de verdad, no le encuentro yo sentido ni lógica a vivir a través de etiquetas o ese tipo de paradigmas limitantes, porque son paradigmas muy limitantes. Entonces, ahí se empieza a resignificar mucho. O, por ejemplo, me voy a ir a un tema mucho más profundo y delicado, que es qué importante resignificar la vida o la historia de una persona que ha vivido abuso. Específicamente abuso sexual o abuso infantil. ¿Sí? Porque vas creciendo con la idea de no soy suficiente, no puedo pertenecer, me quitaron mi valor en ese momento. Entonces, aprender a resignificar todo eso es súper poderoso, porque eso no te va a definir quién eres ni lo que vales. ¿Sí? No te quita tu valor, al contrario, o sea, te da como un poder de decir, me voy a habitar con todo y la historia que hay detrás de mí, porque lo valioso es el ser, no las experiencias vividas. ¿Sí? El valor del ser es intocable. Un ser sigue valiendo exactamente lo mismo solo por respirar, solo por existir, solo por habitarse. Y se me hace muy valiente y muy valioso que una persona que haya pasado estos procesos tenga la oportunidad de resignificarse y volverse a ver con el amor que jamás debió dejar de lado. Sí, la forma amorosa de vernos al espejo
esa no se puede tocar por nada, Sí. por nada. Lo valioso es el ser, no las experiencias vividas. Exacto. Y así fue como empezaste esta plática, hablando desde el ser. Desde el ser. Y ahora lo estoy entendiendo por qué. Porque Sí. lo valioso es el ser. Lo valioso es el ser. No todo lo que hemos vivido, bueno o malo en la vida. Es tú, Sí. tu persona. La persona. Todo lo demás son experiencias que te suman, algunas te restan, pero el valor del ser es el alma, es la esencia, es quienes somos y nadie puede tocar eso. Nadie puede hacer que una persona valga menos. Ninguna experiencia, ninguna otra persona. Creo que eso es lo bonito del ser humano, que cuando lo entendemos, empezamos a abrazar y habitar nuestro poder. Okay. El poder que habita dentro de cada corazón, de cada alma, y decir, a ver, yo valgo porque soy, porque respiro, porque por alguna razón Dios me dio esta vida para que llegara a gozarla y experimentarla con todo lo que venga alrededor. Sí. Entonces, si abrazas eso, descansas. Okay. Se te quita una carga de cómo deberías de ser para los demás, cómo deberías de ser para funcionar en una sociedad. Y se me hace maravilloso. Se me hace muy, muy bonito verlo desde esa perspectiva. Sí. Ahora, desde que estabas pequeña, escribías y luego después llegó un punto de quiebre que no fue de la noche a la mañana, llevó su tiempo. Y ahora, ¿cuál es el otro punto de quiebre en el que dices, esto es tan poderoso, esto me está ayudando, estoy descubriendo mi ser, ahora lo quiero compartir? No pasó de la noche a la mañana y me cuestioné mucho si sacar a la luz toda la historia y todo el tema, porque no nada más era mío personal, sino de las mujeres que he acompañado, valdría la pena. Entonces, un día escribiendo, me imaginé, no sé si en alguna plática ya te lo comenté, pero me imaginé al avatar de a la mujer que le estaba yo hablando. Okay. Entonces, así en esa silla donde tú estás sentada, me imaginé a mi mamá, a mi abuela, a mi hija, a mis amigas, a las mujeres que he acompañado, y me las imaginé leyendo el libro y acompañándose, y después me empecé a imaginar a muchas otras mujeres que no habían tenido la oportunidad de tener una red de apoyo o que tenían como pena de contar su historia, y dije, es que este es el momento tal vez de que todo esto, de que estas herramientas salgan a la luz y puedan llegar a las lectoras o a las manos correctas, y me emocionó mucho la idea de que haya más mujeres acompañándose, habitándose, sanándose, porque aparte de algo bien poderoso, o sea, este cuestionamiento de ¿cuál es mi aportación o mi legado a la sociedad, al mundo? Okay. O sea, me empecé a cuestionar, a ver, ok, sí que padre todo lo que hago, sí que padre todo lo que escribo, pero no me lo quiero quedar para mí. Entonces, ¿cuál sería el valor que yo quiero entregar por mi hija y por todas las generaciones que puedan venir? Ajá. Bueno, pues mi mejor regalo es compartir mi experiencia que orgánicamente he acumulado durante muchos años, primero siendo mi propia compañera de sanación y luego de mi círculo más cercano y luego de una red de mujeres que se han acercado, y creo que de ahí nació esta pasión por inspirar y apoyar y acompañar a mujeres a que se habiten y digan, a ver, yo puedo, tú puedes y todas podemos. Todas podemos. Cuando volteamos a ver la herida con amor, desde el respeto y desde la empatía, todas podemos sanar y es posible sanar. Y pues de ahí nace pues esta idea de hacerlo como más abierto a todo, no grupos pequeños. Sí. Porque yo quería llegar a más personas. Porque en la comunidad en donde estoy, pues sí, se acercan personas a tomar el taller, pero yo decía, ¿cómo le hago para que esto sea exponencial? Para que llegue a lugares inimaginables. A mujeres así inimaginables. Y que esté sucediendo, de verdad, es como la evidencia de, ¡yes! ¡Qué padre! Sí voy por buen camino a la hora de compartir memorias ocultas. Y cuando alguien se acerca contigo que quiere pues tomar algún curso, alguna terapia, has mencionado herramientas terapéuticas, trabajo somático, prácticas ancestrales. ¿Cuáles son las herramientas que
que, vamos a decir, que te gustan más, te llenan, Mira, en los años que yo he tenido la oportunidad de estudiar un sinfín de herramientas que primero las he practicado en mí, porque cada una de las herramientas que yo comparto las he practicado en mí. Okay. Y soy súper clavada y súper curiosa, entonces empieza como con la curiosidad de, a ver, ¿de qué se tratan las constelaciones familiares? Okay, sí. Y me meto de lleno. ¿De qué se trata el coaching asistido con caballos? Okay. Y me meto de lleno. Y así el biomagnetismo, tanatología, que me certifiqué con mi maestra Gaby Pérez. Okay. Y bueno, hice como una fusión de todas las técnicas porque cada persona es diferente. Okay. Cada mujer que se acerca es distinta. Entonces, si me tengo que catalogar en algo, pudiera decir que soy coach y doy acompañamientos. Pero Okay. así como cuando una persona se acerca a decir, oye, necesito un coacheo para mejorar mi vida. Pues Okay. el coach ve tus áreas de oportunidad. Okay. Y después te puede canalizar con expertos, ¿verdad? Okay. Yo siempre me acompaño de psicólogos, de psiquiatras, en donde yo voy canalizando a las mujeres que se van acercando. Okay. Pero a primera instancia se acercan y pues intentamos, o bueno, no intentamos, porque sí lo resolvemos. Compartimos herramientas con las cuales ellas pueden ver y hacer un inventario de lo que les está sucediendo. Okay. Y ahí ellas ya toman decisiones hacia qué corriente quisieran irse para profundizar más. Pero así como de primera instancia es como se acercan, es no sé qué hacer, estoy perdida, cómo se empieza este camino de sanación. Entonces empezamos a hacer movimientos sistémicos, acompañamientos, el hablar, el escribir, el sentir en el cuerpo, en qué parte estoy sintiendo el dolor, de dónde viene, y hablarlo ya es como muchísima sanación. Es como un primer encuentro, es como platicar con una amiga y decir, me está pasando esto, y yo tengo estas herramientas, y ya vamos resolviendo. Y de ahí ya se canaliza pues con un profesional. Siempre les digo, la terapia es básica, la terapia es canasta básica en el hogar. Tú ya puedes elegir qué tipo de terapia o tratamiento psicológico quieres llevar como acompañamiento. Ahora, esta parte curiosa tuya, pues no solamente te ha llevado a aplicar o aprender de herramientas, ¿no? También has creado tus propias metodologías, como Insight, Ámate Mujer, Somatic Horses y Yo Soy Único. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué has descubierto sobre las personas y sobre ti al momento de crear esto, pues todas estas metodologías, y qué te llevó a desarrollarlas? Fíjate que me llevó a desarrollarlas la necesidad de compartir de una manera express y no quiero decir fácil, pero de una manera sencilla, que no sea compleja, que no te tengas que tardar años en ver una situación que te está sucediendo, sino como estos atajos de que entres rápido y lo veas, y que no tengas que pasarte 3, 4, 5 años descubriendo qué es lo que te está pasando, porque la vida pasa y a mí me ha servido esta manera de darle agilidad a los procesos. Entonces, por ejemplo, te comparto lo de los movimientos sistémicos. El ver por qué yo estoy repitiendo un patrón me da un panorama muy amplio de las heridas que yo puedo traer. O por ejemplo, escuchar mi cuerpo y saber en qué parte está anidado el trauma también me da un panorama muy grande de por qué yo sufro de migrañas, o de por qué tengo muchísimo dolor en las rodillas y no se me quita con nada, o por qué la fibromialgia está paralizando todo mi cuerpo. Entonces, a través de los movimientos sistémicos o a través de Somatic Horse, por ejemplo, o la terapia somática, te das cuenta que el cuerpo habla. El cuerpo habla de una manera hermosa, pero a veces no lo escuchamos porque creemos que el cuerpo solo es el vehículo. El cuerpo sabe mucho más que la mente. O sea, el cuerpo siente ligereza o pesadez, se contrae o se expande según los pensamientos recurrentes que le enviamos. Entonces, antes de escuchar la mente, escuchar el cuerpo es maravilloso, porque nos da
toda la información. Sí. Pero como fuimos creciendo con la idea de que somos seres separados, que hay una mente, que hay un espíritu, que hay un alma, y no, la verdad es que somos unión y el cuerpo es pues el principal, ahora sí que mensajero. El cuerpo nos está dando señales todo el tiempo. Ok. ¿Y por qué con caballos? Cuéntanos. Fíjate que las constelaciones las empecé yo a practicar con personas. Ajá. Y después una maestra que se llama Tanja, que es holandesa, que la amo, me enseñó cómo los caballos son unos seres maravillosos que no tienen juicio, como son animales de presa, todo el tiempo están leyendo el entorno. Entonces no interfiere absolutamente pues la vibración o las emociones de otra persona más que del participante o del acompañante y los caballos. Entonces los caballos leen la energía de la persona y reflejan con algunos movimientos lo que la persona está viviendo. Te lee perfectamente si estás triste, si estás deprimido, si estás ansioso. Entonces es un espejo gigante para la persona que está recibiendo la terapia. Que te leen perfectamente los caballos. Es todo un mundo y es todo un tema muy, muy amplio, pero a grandes rasgos así funciona la terapia con caballos. Son un espejo en donde nos muestra lo que no podemos ver. Yo siempre digo que el ser humano tiene varias ventanas y una de las ventanas pues está en la espalda. No podemos vernos. ¿Sí? Y a veces las personas que están allá afuera nos reflejan también desde sus percepciones. Y un caballo te refleja como el espejo, desde lo que él siente. Entonces difícilmente pues se va a equivocar la energía. Wow. No sé si te contesté. Sí. Cuando estaba leyendo tu información y que veía esta terapia, y mi primera pregunta fue, bueno, pero ¿por qué con caballos? ¿Qué tendrán de especial los caballos? Sí, ya me explicaste. Son súper especiales. Además que en un artículo de una universidad, no recuerdo el nombre, te lo debo, pero leí que el simple hecho de estar en presencia de un caballo, te entras en un estado de coherencia, ¿sí? De coherencia, porque tienen una energía vibracional muy alta y ellos están todo el tiempo autorregulándose. Entonces entras en su campo y te relajas. Y a la hora de bajar como esta sensación de alerta es cuando salen pues emociones y cuando bajamos las barreras y podemos mostrarnos y el caballo te lee. Es todo un mundo muy, muy interesante. Muy bien. Habrá que ir después a tomar esa terapia para ver qué nos dice el caballo. Te va a encantar. Yo estoy maravillada con esas sesiones. Me encanta. Ahora, en todos estos años, tanto cuando iniciaste tú con este proceso de autosanación y ahora que lo compartes, has escrito Memorias Ocultas, ves a muchas mujeres que están buscando pues regresar hacia sí mismas. ¿Hay alguna experiencia que te haya tocado el corazón? Me imagino que debe haber muchas, pero una que tú digas, híjoles, esta me la voy a llevar porque estoy evidenciando que todo lo que he aprendido en realidad funciona. Puntualmente voy a platicar, sin poner nombres. Sí, sin poner nombres, es correcto. La experiencia de una mujer de 70 años. De 70 años que había estado abrazando su historia, creyendo que era todo lo que la vida tenía para ella y ya se había dado por vencida. Entonces, al vivir el taller de Ámate Mujer, descubre que mientras sigas viva y estés respirando, hay oportunidad de resignificar, no importa la edad que tengas, ¿sí? Después de 10 años abrazando su historia, resignificando, perdonando, sanando las heridas, a los 80 años, o sea, pasaron 10 años de su proceso, porque pues traía a ella muchos paradigmas limitantes, muchas creencias heredadas que tuvimos que empezar a resignificar. A la hora que pasó, más o menos 7 años pasaron que ella estuvo en un proceso donde los primeros 2 años fue otra persona,
O sea, no se tardó 10 años en cambiar el chip. Ajá. Fueron 2 años que estuvo trabajando en ella a través de todas estas herramientas. Ajá. Pero a los 7 años ella era otra persona, incluso se veía más joven. Cambió su manera de vestir, cambió su manera de verse. Y a los 80 años tiene su pareja. ¡Wow! Anda viajando por el mundo con su pareja. Yo digo, Sí. wow, o sea, Sí. es una evidencia de la edad es un número. Ok. La edad no determina cómo debes de vivir, con quién debes de vivir, ni si ya terminó tu vida o no. Ujú. Y es maravilloso, pero ella aprendió a poner límites, primero a sus pensamientos, Ok. a sus emociones y después a su entorno que la absorbía muchísimo. Ok. Y ahora es muy feliz. Ya. Muy, muy feliz. Ese es como mi más grande testimonio Sí. o de algo que yo he presenciado, ¿no? Sí. De un cambio así tan radical que yo he presenciado, de una persona que aparentemente se veía apagada, Ujú. como dándose por vencida, diciendo, ya esto, ya, o sea, yo estoy Ajá. esperando casi que llegue ya como, pues mi etapa, ¿verdad? Mi etapa de ya Ujú. quedarme quieta. Sí. Y no. Wow. Ese es el tema, no quedarnos quietos, Ok. movernos, estamos diseñados para movernos, para mover la energía. Ok. Si nos estancamos, ahí es como el agua, ¿no? Ok. Todo se echa a perder. Sí. Ujú. Sabes que ahorita que estabas platicando me regresé pues a mi abuelita, a mi Ujú. bisabuelita, que cuando estaban en esa edad era ya, Ujú. o sea, ya hasta aquí. Y para mí personalmente yo lo veo así como que no, o sea, ¿por qué sería ya el fin? El decir ya tengo 70 años, ya se acabó mi vida. Creo que no, o sea, creo que todavía le queda, ¿no? A veces es un nuevo comienzo, a veces cierras etapas importantes de la crianza, de los nietos y finalmente volteas a verte como ser individual y decir, a ver, ya fui hija, ya fui mamá, ya fui esposa, ya fui empresaria Sí. o trabajador o lo que Sí. sea. Ahora necesito ser esa mujer sabia y vivir a la mujer sabia. Sí. Y tomarla a la mujer sabia que ya tiene mucha experiencia Sí. y aparte todo el permiso Sí. de hacer de tu vida lo que desees. Sí. Y es maravilloso. Y no deberíamos de esperarnos tanto. Sí, no, definitivamente no. No deberíamos de esperarnos tanto porque se nos pasa la vida Sí. complaciendo, Sí. viviendo, sosteniendo a otros y nos damos cuenta que primeramente necesitamos sostenernos a nosotros, sostener nuestros sueños, sostener nuestras creencias que suman, sostener nuestra realidad de una manera amorosa y sostener y abrazar nuestra historia que nos hace valiosas. Sí. Porque ¿quién seríamos nosotros sin esas heridas de guerra? Exacto. O sea, ¿de dónde sacaríamos tanta experiencia para seguir compartiendo, para seguir viviendo, para seguir sumándole al mundo? Sí. Y algo que mencionabas ahorita tú es poner límites, pero desde el límite a nuestros pensamientos. O sea, todavía no te salgas, o sea, todavía no le andes poniendo límites a las personas. No, primero póntelos tú. Sí. Y después, ahora sí ya sal y pónselos a los demás, ¿verdad? Sí, y es que tengo yo una teoría muy A interesante. ver, dime. Que no hay nadie allá afuera haciéndonos nada. Ok. Todos son proyecciones de nuestro ser. Entonces, a la hora que tú empiezas a cambiar, muy graciosamente Sí. se acomoda el entorno. Ok. Entonces cambio yo y cambia todo allá afuera. Entonces ya no va a haber necesidad de ponerle límites a nadie si tú ya te ordenaste, si resignificaste, si te haces 100% responsable de decir, no hay nadie allá afuera que me esté detonando nada. Más bien son mis heridas que hacen que yo me enganche con todo lo que hay allá afuera. Ok. Son mis heridas que hacen que me enganchen con todo lo que hay afuera. Sí. Eso lo Es voy a fuerte, escribir. Sí, sí, sí. es fuerte y de verdad a veces asusta tanta responsabilidad. Sí. Pero también es bien poderoso decir, ok, si no hay nadie haciendo nada allá afuera, si nadie me está dañando, si nadie me está lastimando, si yo soy responsable, significa que también tengo el poder de cambiar todo lo que yo quiera. Sí. Y ahí es cuando retomas el poder. Voy a tocar un tema que a mí me llama mucho la atención, que son las creencias heredadas. Híjole, ese es todo un tema, todo un tema.
estas creencias que heredamos voy a decir primero de nuestras mamás y luego nuestras abuelas, bisabuelas, tías, que no nos damos cuenta, pero ahí están. Platícanos de ellas. A ver, ¿por dónde empezamos? Las creencias heredadas, así como cuando vas al médico, que te hacen tu expediente y te dicen, te preguntan qué enfermedades ha habido en tu familia, pues sería muy limitado pensar que solamente lo físico se hereda, ¿no? En el ADN. Okay. ¿No? También hay creencias heredadas. Okay. En constelaciones familiares se dice que tenemos fidelidad al clan cuando vamos repitiendo los patrones. Okay. Así como cuando el médico te pregunta que si hay alguna persona con una enfermedad cardíaca en tu familia y que dice, sí, fíjate que mi abuelo tenía insuficiencia cardíaca y luego mi papá y empecé yo a tener problemas de corazón. Bueno, eso es un patrón genético, ¿no? Okay. Que se va heredando. Ajá. De tal manera se van heredando en el ADN las creencias limitantes que aprendidas, son creencias aprendidas, no es que vengan en el ADN, pero sí vienen en el ADN de la mente, de la vibración, ¿no? Okay. Por ejemplo, si hubo, no sé, infidelidades en la familia, se van repitiendo. Si hubo abortos en la familia, se van repitiendo, porque son las creencias heredadas. Okay. Pero así como la epigenética se puede modificar a nivel físico, cambiando tu entorno, tus hábitos, tu alimentación, haciendo ejercicio, pues eventualmente vas a hackear tu sistema y no te vas a infartar porque estás siguiendo un patrón saludable diferente al que seguían viviendo tus ancestros, ¿no? De la misma manera es la emoción, ¿no? Yo me doy cuenta que hay una situación en la familia, no sé, infidelidad. Y me pongo a indagar en mi árbol genealógico y me doy cuenta que el bisabuelo fue de tal manera y luego el abuelo también y luego mi papá también cometió algún tipo de infidelidad. Entonces yo voy a hackear ese sistema y me voy a educar emocionalmente para saber de dónde viene la raíz de la infidelidad y cambiarlo. Pero eso solo lo puedo hacer desde la conciencia, porque si no, sigo repitiendo patrones. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, efectivamente vamos viviendo a través de nuestras creencias heredadas, pero la buena noticia es que lo podemos cambiar, lo podemos modificar y no seguir repitiendo patrones y tampoco heredando a nuestros hijos esto, ¿no? Si no lo veo y lo muevo. ¿Sabes qué? Esta parte de, ahorita mencionabas, oye, tú puedes cambiar tus hábitos. Si en tu familia, voy a decir algo, existe la diabetes, pues tú puedes cambiar tus hábitos para que ya no exista la diabetes. Y en esta parte de las creencias heredadas igual. O sea, si tú detectas que hay un patrón, pues tú lo puedes cambiar. Así es. Para ti, principalmente para ti. Sí, principalmente para ti. Todo empieza en el ser. O sea, yo no puedo andar, ay, fíjate que eres infiel. Oye, ve a terapia. O sea, ve a terapia, ¿verdad? No podemos intervenir en el proceso de los demás. Lo único que podemos cambiar, controlar, transformar, somos a nosotros mismos. Y de ahí se basa que cambie todo lo demás. Pero yo no puedo andar por la vida señalando a las personas de que algo están haciendo bien o mal, porque es su proceso. Y lo que está mal para mí, para otra persona, tal vez no. Entonces, tener mucho respeto por el proceso de los demás. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estaba haciendo las preguntas que te iba a hacer, yo decía, me hace sentido oye, me voy a cortar esta creencia heredada, porque yo quiero que las siguientes generaciones ya no lleven esa creencia heredada. Pero luego yo decía, ¿y qué pasa con las personas que dicen, pero yo no tengo hijos, entonces yo esa creencia pues no la tengo que cambiar? ¿Qué les dirías a esas personas? Pues les diría que no lo cambiaran por alguien más, que lo cambiaran por ellos mismos. O sea, la idea de cambiar nuestras creencias que no aportan, las creencias limitantes, los paradigmas limitantes, es para uno mismo, ¿sí? Que de rebote beneficia a los hijos, a los nietos, a la pareja, al entorno, pues qué padre, ¿no? Pero siempre el cambio es por y para uno. Porque si nosotros queremos cambiar para los demás o por los demás, difícilmente el cambio se haga. Siempre hay que empezar por nosotros. Y esta parte que comentabas de nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos. Si eliminas estas creencias heredadas, pues bueno, tú exponencias ahora sí tu ser. Claro. Ya no estás en ese mundo limitante, sino
estás viviendo. Sí, y eliges desde la conciencia nuevas Sí. experiencias y atraes nuevas experiencias y cambia todo tu sistema, todo completamente, porque empiezas a traer diferente información con personas que ya traen la misma información nueva que tú instalaste. Okay. O sea, desinstalas creencias, biodescodificas todo esto que no te estaba aportando nada, Sí. y empiezas a instalar, ¿sí?, nuevos códigos, nuevas creencias, Okay. nueva energía, nueva vibración, y tu entorno empieza a cambiar. Okay. De hecho, mudas de piel, o sea, mudas Okay. de personas, mudas de situaciones, Okay. de empleo a veces, Okay. ¿sí? Porque cuando se hacen estos saltos cuánticos tan fuertes, Ajá. tu entorno también muda. Tu Sí, entorno la también transformación muda, sí. no es, o sea, sí te incomoda, el crecer incomoda. Por eso hay muchas personas que eligen no ver. Ujú. Y también se vale, son procesos de cada quien, ¿no? Sí. O sea, no, yo sí estoy bien, no pasa nada, no Ok. me muevas nada a mí, déjame Ajá. como estoy. Perfecto, son Ok. decisiones, tenemos Sí. el libre albedrío de elegir lo que queremos, ¿sí? Desde mi experiencia yo les digo, he conectado con gozo, con la paz, con la autenticidad, con la libertad de ser, Ujú. al ver las heridas y haciéndome responsable. Ya. Porque sentía que vivía muy limitada Ok. en un cuadrito donde tenía que caber para Sí. pertenecer. Entonces Ok. rompí el molde y dije, no vuelvo a meterme a un lugar en donde yo me sienta pequeña, Ya. solo por no incomodar o solo por no incomodar. Sí. Entonces habrá personas que les guste Ajá. vivir desde ahí y está perfecto. Hace un momento comentabas del libro Memorias Ocultas que tú lo escribiste porque querías llegar a más personas, que no nada más las personas que fueran contigo a alguna terapia tuvieran esta capacidad de autosanarse. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, híjoles, creo que no debe de salir? Varios momentos, Ok. o sea, convencerme de que la vulnerabilidad Ajá, es un gran poder que tiene el ser, ajá, fue una de las razones por las que yo me animé a sacar Memorias Ocultas a la luz. ok. El decir, ser vulnerable y verme vulnerable para los demás no me hace menos persona, sino al contrario, Ujú. suma a mi poder, suma a mi autenticidad y a quien soy, y abrazo mi historia y es parte de mi proceso de sanación. Me hizo tomar la decisión de decir, va, Ok. porque entonces pues quiero compartir nada más la parte bonita, pero entonces la otra parte de decir, Ajá. a ver, pasé por esto para estar donde estoy. Ajá. Y entonces eso para mí siento que tiene mucho valor para las mujeres con a las que he acompañado, ¿no? Ok. No nada más mostrar la parte de donde ya llegué, sino es como cuando vamos en la montaña, ¿no? Vas de subida y a veces te quieres rajar y a veces ya no puedo y a veces me falta el oxígeno y me duelen los pies y me pregunto qué estoy haciendo aquí, quién me trajo a la montaña. Pero llegas a la cumbre y dices, para esto, para vivir toda esta plenitud. Sí. Y agradeces. Y te sientes fuerte para compartir. Y a la hora que vas bajando de la montaña, del volcán o de los picos que hemos hecho, te das cuenta que a la hora que vas bajando van subiendo mujeres cansadas, sin aire, desesperanzadas y preguntándose lo mismo que te preguntaste en el camino. Y es cuando volteas y les dices, hey, se puede. Okay. Y arriba te está esperando algo maravilloso que no tienes ni idea. Entonces, incomódate, saca todas tus herramientas que tengas, porque cuando llegues ahí arriba, te va a tocar el gozo de la vista, del oxígeno, pero sobre todo de ver tu poder y decir, wow, sí pude, sí puedo y voy a seguir pudiendo. Entonces, la responsabilidad de decir, ahora yo quiero compartir con las demás. Entonces volteas y ves a las mujeres y dices, ok, me toca a mí alentar a alguien a que sí pueda. Sí. ¿Sabes que este concepto de ser vulnerable, vulnerabilidad, creo que a veces a los seres humanos nos cuesta? Mucho. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque creemos que la vulnerabilidad nos hace foco de que nos sigan lastimando, de no vernos fuertes. Pero para mí una persona que se muestra en su vulnerabilidad es una persona conectada con su ser, con sus emociones, con lo que habita. No somos un robot, no somos un caballero con toda la armadura oxidada como lo del libro, sino una persona que se quita todas sus capas y dice, aquí estoy, viviendo el ser en carne propia como creo que se debe de vivir la experiencia de vida.
así, con todos tus sentidos, sintiendo lo que duele y abrazándolo y traspasándolo. Okay. También la felicidad, no vivir como en esa ambigüedad o como en esa tibieza de no atreverte a hacer cosas porque probablemente te vaya a doler algo. Entonces no me vuelvo a enamorar porque como ya me dolió una vez, mejor me quedo a la mitad en la rayita, ¿no? Okay. No vuelvo no sé, a tener una amistad tan profunda porque una vez ya perdí una amistad que me dolió mucho y no me voy a vulnerar otra vez. Sí. O no vuelvo a intentar hacer mamá porque ya tuve una pérdida y no quiero volver a pasar por ahí. Entonces es como, en vez de tener el miedo a morir, es tener miedo a vivir. Okay. O sea, no quiero vivir porque me voy a morir. No, sí. Pues ya vive. O sea, vive. Porque sí. De todas maneras nadie se va a salvar del final. Sí, todos vamos para allá. Sí. Entonces creo que el sentirnos vulnerables es permitirte ser con todo el paquete con el que llegaste de agencia. Ok. Permitirte así. Ser. Con todo, con todas las emociones, porque para algo están ahí. Uh-huh. ¿Qué quieres que se lleve una mujer que esté leyendo Memorias Ocultas? Fíjate que lo que yo quiero que se lleven a leerlo sea un abrazo, que te abrace ahí donde duela, que al leerlo digas, híjole, qué bonito no pasar este sendero sola. Qué bonito saber que hay más mujeres intentando salir de esa oscuridad, de ese túnel tan oscuro. Y pues creo que eso llenaría mucho mi corazón, que alguien me dijera, ¿sabes qué? Me acompañaste y me abrazaste ahí donde me dolía y creo que me quedo con eso. Para mí eso sería mi mejor regalo. Cuando terminé de leerlo, me lo llevé a un viaje y lo estuve leyendo en el avión. Ya cuando lo terminé y lo cerré, te mandé un mensaje y te dije, gracias por escribir este libro, porque me abrazaste el corazón. Ay, Pau. Entonces fue... Wow. Y ahorita que lo estás diciendo, que eso es lo que te gustaría que las personas sintieran cuando están leyendo el libro. Yo te lo puedo decir porque ya lo leí. No voy a dar ni un spoiler porque quiero que las personas lo lean. Pero en realidad te abraza el corazón. Eso que estás comentando ahorita de... Quiero que sepas que no vas sola en este sendero, que yo también lo pasé y claro que duele y claro que incomoda. Incomoda. Pero hay una luz al final del camino, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente fue un abrazo al corazón. Y hay una frase del libro que me encantó, que creo que cierra todo esto que tú estás platicando, que dice, no todo lo bueno se siente bien al principio. Ajá. A veces... crecer es caminar a oscuras, ajá, con la certeza de que aunque duela, estás avanzando. Cuando estaba releyendo esta frase, me sentí así como si fueras en el mar y que vas en un barquito y que vas remando. Y está la niebla enfrente de ti y no ves absolutamente nada. Y cuando lo estaba leyendo y me estaba yo imaginando en ese momento, me dio mucho miedo. Me dio así como que, ¿qué hay adelante? Es que en realidad no lo sé. Sentía como miedo, incertidumbre. Y me quedaba pensando en esto que dice, a veces es caminar a oscuras. Sí. Pero, aunque duela, tú sabes que vas a ir avanzando, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, ese barquito tiene que llegar a otro lado. Y en donde hay luz. Así es. ¿Verdad? Yo siento que el camino de sanación es así. Hay que abandonarte en la certeza de que a donde te está llevando tu intuición y tu corazón es el camino correcto. Aunque no sepamos por qué nos pasan las cosas, aunque en este momento no nos demos cuenta qué hay detrás, es como saltar y que una red aparezca. Entonces, sí es un camino donde hay que agarrarte de la certeza de que lo que estás haciendo es lo mejor para tu alma y para tu más alto bien. Y se siente ligero. Aún y con todo ese dolor, cuando vas por el camino de sanación correcto, se siente ligero. Tú te das cuenta cuando te estás anestesiando, cuando te estás haciendo loca, cuando no te estás permitiendo sentir, cuando te estás limitando o estás cayendo otra vez en la víctima. Porque hay una frase que siempre les digo, ¿qué pretendes no saber de ti? ¿Sí? O sea, es que no sé, no, ¿qué pretendes no saber? O sea, sí sabemos, somos muy sabios, el cuerpo es muy sabio, se contrae y se expande. Cuando nos da miedo, nos cerramos y decimos, ¿pero qué te pasa? No sé, no, sí sabes, pero a veces no queremos ver. Okay. Y el camino de sanación es confrontativo. Okay. El camino de sanación no es, o el camino del amor propio,
no decirte un spa, darte un masaje, no decirte de vacaciones 7 días y que no esté pasando nada. Eso es consentirte, eso es apapacharte. El camino de sanación te confronta, hace que te veas realmente desnuda y con tus heridas y decir, va por mí y así me voy a abrazar y no voy a dejar ninguna herida afuera. Es muy incómodo, es muy doloroso, pero los resultados después de atravesar todo eso son maravillosos, porque te conviertes en una persona libre, principalmente libre de tus propios prejuicios, de tu mente, de tus limitaciones que te pusiste, y eso te abre un panorama de decir, no hay nada allá afuera que me pueda lastimar porque ya atravesé lo peor que creí, sigo viva y más que funcionando o sobreviviendo, estoy viviendo en gozo. Entonces, a veces no lo podemos ver porque es como este océano lleno de niebla, pero cuando el barquito llega del otro lado, te das cuenta que hay todo un paraíso. Y a lo mejor no es porque vayas a cambiar de entorno y de repente la vida que tú creías se te va a aparecer en un paraíso, ¿no? Sí. Sino que el paraíso lo creaste adentro. Y todo se ve lindo, y todo se ve bonito, y todo agradeces, y todo es una lección y un aprendizaje, y avanzas, y te das cuenta que no necesitas tanto para conectar contigo, para sentirte vulnerable, abrazarte, amar, permitirte ser amada. O sea, se mueven muchas cosas y es maravilloso cuando llegas del otro lado. Por eso a veces les digo, aguanta la ola, porque son como olas, ¿no? Cuando estás sanando, a veces hay olas chiquitas que no te dejan respirar, y a veces hay unas olas muy grandes que te revuelcan y dicen, ya, no puedo más. Aguanta la ola porque va a pasar y cada vez vas a estar más cerca y más cerca y más cerca. Y cuando llegas a la orilla, te das cuenta y volteas hacia atrás de lo fuerte que eres, de lo capaz que eres, porque no hay nadie tampoco que pueda evitarte el dolor y el sufrimiento. Lo tienes que atravesar en carne propia. No hay ningún psicólogo, no hay ningún libro, no, o sea, no hay ninguna terapia. Todo es un acompañamiento muy valioso de red de apoyo que te pueden sostener. Pero si quieres atravesarlo, tienes que voltear hacia adentro, agarrarte de ti, agarrarte de tu ser, de tu alma, de tu sabiduría divina y decir, va por mí. Porque esto de ir viviendo a medias, no es vivir. No es vivir, sí. No es vivir. Ahora, ¿qué práctica o qué pudiéramos hacer diariamente como para ir dando un pasito y decir, a ver, voy a empezar con algo chiquitito para empezar a ver unos pequeños cambios? Lo primero que yo siempre les digo, que hay que conectar con la gratitud. Aunque no entendamos por qué estamos viviendo de la manera en que vivimos y nos parezca horrorosa la forma en la que se está presentando la vida, hay que agradecerlo. Porque a través de la gratitud encendemos cada una de nuestras células. Cada una de nuestras células es como una bombilla, somos electricidad, somos energía. La gratitud en la escala de valores es de las más altas. Cuando conectas con la gratitud, y no hablo de decir, ay, gracias por mi casa, ay, gracias, no, es conectar y vibrar la gratitud. Y ahorita bien rápido les voy a decir de qué manera es la más rápida. Pero cuando entras en estado de gratitud, cada una de tus células empieza a aprender. Eso se transmite a todos tus órganos. Cuando todos tus órganos funcionan de esta manera, con tanta electricidad, piensas mejor, tomas mejores decisiones, te sientes mejor. Y así funciona físicamente todo este tema vibracional, desde la luz y energía que somos. No lo digo de esta parte mística de somos luz, sino realidad, ciencia. Y la manera más fácil que yo he encontrado es a través de la matemática del corazón, que es muy fácil. Te vas a ir a tu corazón, vas a traer a tu corazón una persona, una situación o una circunstancia que te haya llenado de amor. En este caso, por ejemplo, yo siempre me voy al día del nacimiento de mi hija. ¿Sí? Ese momento me llenó de amor, o siempre es algo relacionado con mi hija. Cierro los ojos, traigo esa sensación a mi corazón y ahí empiezo a agradecer. Cuando me sienta que ya todas mis células están impregnadas de este amor, entonces empiezo a traer los retos y los empiezo a impregnar de, gracias por la vida de mi hija, la amo, gracias por tenerla en mi vida. Y también gracias por esta otra situación difícil que estoy viviendo ahorita, que aunque no sepa qué hay detrás, algún aprendizaje me va a dejar. Lo agradezco de antemano
y digo que todo llegue con facilidad y gozo. Porque agradecerlo, padre, pues es bien fácil, ¿no? Sí, claro, sí. Pero agradecer lo que nos cuesta, sí. Agradecer el por qué no está llegando algo que quiero en este momento, o por qué la vida me está retirando algo en este momento, que no es la vida, siempre es nuestro yo interior que sabe, pero nos gusta decir vida o algo, ¿verdad? Pero bueno, el saber por qué me está pasando esta situación, el no saber, perdón, por qué me está pasando esta situación, frustra. Y agradecer esa frustración te cambia toda la energía, porque para empezar ya le impregnaste otra vibración a esa situación. Y eso cambia todo el contexto. Entonces empezamos a agradecer todo, sin discernir lo padre, lo no tan padre, lo que me hace llorar y lo que me hace reír, todo así. Y la otra es meditar, pero meditar no es irte a la India y hacer un retiro de silencio, no sé qué, no, es conectar contigo, sentirte, escuchar tu respiración, no juzgar tus pensamientos, dejarlos que pasen, estar sintiéndote, sintiendo tu cuerpo, escuchar tu corazón, sentir tus órganos, estar en presencia, o sea, estar en la presencia del ser que habitas y desde ahí sentir y agradecer es una forma maravillosa de conectar. Y ahí empiezan a cambiar muchas cosas porque te empiezas a escuchar. La otra es escribir, obviamente, ¿verdad? Sí. Escribir todo lo que sientas. Si no quieres volverlo a leer, no lo leas. Incluso también a veces les digo, escribe todo lo que te frustra y si quieres después rómpelo y tíralo. Pero escribe, vacía. Todo lo que salga es una catarsis. Hablarlo, escribirlo, gritarlo. Entonces, eso te da espacio para que puedas pensar mejor. Si tuvieras que dejarle un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería? Pues quisiera decirles mucho, pero escuchen a su cuerpo. Su cuerpo sabe mucho más de lo que creen que su mente pueda saber. La mente siempre se va a ir a lo conocido y el cuerpo siempre va a elegir lo que más nos conviene atravesar y experimentar. Escúchenlo, hablen con él, abrácense en una meditación, conéctense y no se vean como seres separados. Vamos a vernos como una sola presencia. Eso es lo más bonito que yo he aprendido, a escucharme completita, porque a veces solo desde la mente funcionamos, desde la racionalidad, y más bien como escucharnos en todo el ser y en toda nuestra grandeza nos lleva a tomar mejores decisiones y sobre todo a buscar el apoyo que necesitamos para avanzar, para sanar, para abrazar nuestra historia y dejarnos de juzgar. Pues la verdad te agradecemos este tiempo, Antonieta, ha sido una plática muy enriquecedora. Muchas gracias. Me llevo demasiados conceptos, demasiada información y me quedo con esta parte de ser vulnerables. Permitirnos ser vulnerables. Sí. Porque creo que de ahí es donde viene toda esta conexión, primero con nosotros y luego ya después con todos los demás. Pero creo que esa parte de quitarnos las capas y dejarnos ver, como dices tú, desnudos y así como somos, con todos los sentimientos como vienen, emociones, creo que esa parte es con la que yo me quedo. Y la verdad te agradezco que hayas escrito este libro, te lo vuelvo a repetir. Te decía yo, un abrazo al corazón, pero también un decir, no estamos solas. Es algo compartido y si uno quiere crecer o cambiar, es posible. Así es. ¿Sí, muchas gracias por la invitación. Me voy bien contenta de que pues Memorias Ocultas ya tenga como el camino abierto, la puerta abierta, porque así lo siento, y que llegue pues a los corazones que necesiten un apapacho. Sí. Gracias por este espacio tan valioso gracias y por a ti. Ser plataforma para proyectos como estos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, si alguien que te escuchó quiere acercarte a ti, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar? Como Antonieta Coello en Instagram. Sí, ahorita es la que tengo activa. O les dejo mi correo también. Sí, claro. ¿También? Soy antonietacoello@gmail.com. Ahí me pueden contactar. Muy bien, pues muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Y esperamos verte pronto. Claro que sí. Espero que después nos regales otro libro. Claro que sí. Ya viene Vértigo. ¿Sí? Sí, ya viene Vértigo, ya se está cocinando. Va a ser un proyecto también muy bonito y muy profundo, como Memorias Ocultas. Wow. Que va a abrazar muchos corazones también. Más, ¿Así se va a llamar? Vértigo. Muy bien, entonces espérenlo muy pronto. Este libro de Antonieta Coello.
Antonieta, gracias por abrirnos tu historia, por compartirnos no solamente herramientas, metodologías o experiencia, sino también tu sensibilidad, tu valentía y tu forma tan humana de acompañar procesos. 25 años caminando junto a tantas mujeres no se construye solamente con preparación, se construye con presencia, con escucha y con un profundo amor por el ser humano. Gracias también por recordarnos que nuestra historia no tiene por qué definirnos, que siempre existe la posibilidad de resignificar lo vivido y volver a elegirnos. Creo que muchas personas que escucharon este episodio seguramente se sintieron vistas, acompañadas o incluso confrontadas de una manera amorosa. Y a ti, que nos escuchas, quizá llegaste a este episodio por curiosidad, pero tal vez hoy encontraste una respuesta, una señal o incluso una invitación a mirar hacia adentro. No ignores eso. Hay conversaciones que entretienen y hay conversaciones que llegan en el momento exacto en que el alma las necesita. Ya tienes el nombre, ya tienes el camino y ya conociste a una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a acompañar procesos de transformación profunda. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, síguela en redes sociales. Busca su novela Memorias Ocultas. A veces un solo paso puede abrir una puerta enorme en nuestras vidas. Y si este episodio te movió el corazón, compártelo. Envíalo a esa amiga, hermana, mamá o compañera que sabes que necesita escucharlo justo ahora. Nunca sabemos cuándo una conversación puede convertirse en un punto de inflexión para alguien más. Gracias por acompañarnos en Silviando, este espacio donde caminamos juntas entre historias, emociones y aprendizaje. Yo soy Silvia Mireles y nos vemos en el próximo episodio.